Bien, bienvenidos otra vez a Hablemos de Historia Bicentenario. En esta oportunidad contamos con la presencia de un colega muy estimado por grandes proyectos que viene realizando a nivel nacional aquí en nuestro país, y en estos momentos, por Semana Santa precisamente, lo hemos invitado para que nos pueda presentar una de sus ponencias vinculadas precisamente a estas fechas. Estamos hablando del magíster Rafael de la Piedra Seminario. Precisamente Rafael es magíster en Teología Pastoral por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, así también miembro del Comité Científico de la Universidad Regina Apostolium de Roma y del Centro Mexicano de Sindonología, ¿no? CMC, y es profesor con vasta experiencia en docencia a nivel escolar y universitario en las modalidades presencial y virtual, ahora que estamos en esta pandemia, ¿no? Actualmente forma parte del equipo del proyecto de la Gerencia de Educación y Deportes de la Municipalidad Metropolitana de Lima. En esta oportunidad voy a dejar a Rafael para que nos presente él mismo su propia charla. Rafael, bienvenido a Hablemos de Historia en esta semana, en este Jueves Santo, y bueno, te cedo la palabra y gracias por aceptar la invitación de nosotros. A ti, Daniel, les agradezco. Yo, la verdad es que acompaño, no todas las veces, pero acompaño bastante, Hablemos de Historia, y agradezco también el detalle, la gentileza de invitarme a esta transmisión, a este público tan grande que ustedes tienen y que hacen cosas tan interesantes sobre la historia del Perú, especialmente ahora de Bicentenario. Y sin más, comparto de una vez la ponencia que voy a tratar. Es algo de historia, sí hablaremos, pero hablaremos mucho de ciencia y hablaremos de muchas cosas sobre este objeto particularmente interesante y que siempre ha llamado la atención de mucha gente, que es la Sábana Santa en Turín. Pero quiero aproximarme de este objeto de la siguiente manera. Primero, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la Sábana Santa? Yo voy a hacer una pequeña descripción de qué objeto estamos hablando, qué sabemos de ella, cómo llegó a nosotros su recorrido histórico, que es sumamente interesante, los estudios médicos y las Sagradas Escrituras a partir de la Sábana Santa, la autenticidad, la formación de la imagen y finalmente algo muy corto, cuál es el mensaje de la Sábana Santa. Y comenzamos. ¿Y qué es la verdad? Hay un diálogo muy interesante que justamente sucede hoy, estamos en Jueves Santo, en Poncio Pilatos y Jesús, ¿no? Y es un diálogo donde le pregunta a Jesús quién es, y le dice, yo soy rey, ¿no? El que me sigue, sigue la verdad, ¿no? Voy a sacar aquí, listo. Y Poncio Pilato, que era la autoridad máxima romana en las tierras de Palestina, le pregunta, ¿y qué es la verdad? Y Poncio Pilato, curiosamente, no se detiene a escuchar la respuesta de Jesús y se va. Entonces la pregunta es, ¿qué es la verdad? Santo Tomás de Aquino, que es una de las mentes más claras que ha tenido toda la historia de la humanidad, define la verdad de una manera muy sencilla y poderosa, lo que es conforme a la realidad. Es decir, la razón se abre a la realidad y la puede conocer. Lo que tenemos aquí es un lapicero, y ustedes lo están viendo, ¿ok? La mente puede conocer esto, ¿por qué? Porque tiene esa capacidad de conocer la realidad y es la adecuación de la razón a la realidad. Y es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es una aproximación científico, histórica, médica, etcétera, etcétera, pues son muchas las ciencias que han estudiado la Sábana Santa, hacia un objeto, que es lo que vemos en pantalla, que es una enorme tela que tiene características muy particulares, que son las siguientes. Esta es la tela que está en juego. Es una tela enorme que tiene 4,41 de largo por 1,13 de ancho, ¿ok? Que curiosamente son las medidas utilizadas en Medio Oriente, de 8 por 2 codos sirios. Tenemos 4 cosas fundamentales que darnos cuenta. Primero, tenemos quemaduras. Estas son unas quemaduras que son unas líneas en horizontal. Esta es la imagen en positivo y esto lo que está arriba es la imagen en negativo de la Sábana Santa. Voy a explicar ese concepto en un momento cuando hable del tema de la fotografía. Segundo,
vamos a ver también que estos triángulos, aquí tenemos el negativo y aquí el positivo, son 22 triángulos, fueron producidos por un incendio de 1532. Luego, el año 2002, se remueven los parches que estaban encima y se retiran y se cambia la tela de soporte, pero quedan marcados esos triángulos característicos. Quedan también estos agujerillos en forma de L, no producidos en el incendio de 1532, sino mucho antes. De eso hablaremos después. Pero también tenemos marcas de agua, que son estas marcas circulares que vemos aquí. ¿Por qué? Porque después del incendio, la sábana santa estuvo en la caja donde se guardó 2 años. Hay un detalle que no es que expliqué, bueno, lo voy a explicar después, pero ¿por qué se marcó así la sábana santa? Porque la tela se encontraba enrollada y doblada, de manera tal que en la caja donde se conservaba se calentó de tal manera que una fina capa, una pequeña lámina de plata se derrite y va a gotear gotitas de plata y va a marcar la sábana santa, dejando en la tela que estaba más cerca de la tapa marcas más profundas en forma de triángulos. Tercero, manchas de sangre. Aquí vamos a ver que el contraste no es muy claro. Aquí yo les voy a mostrar, esta es una tela que es del rostro de la sábana santa, y vamos a ver que el rojo es un poquito más fuerte. Pues bien, esto lo veremos en una fotografía y de manera más clara, se darán cuenta ustedes que el contraste es mayor. Yo he visto la sábana santa original en Italia y ciertamente es un color rojo fuerte, pero ya desgastado por el tiempo, tiene 2000 años esta tela, es un color más volcado hacia el color vino. Entonces tenemos quemaduras, marcas de agua, manchas de sangre y un crucificado, que es la imagen central, que es la que vemos aquí. Aquí vemos el rostro, el pecho, ¿no? Los brazos, así en la parte frontal, las piernas, y en la parte dorsal, y ahorita voy a explicar cómo se forma la imagen, tenemos la parte de la cabeza, la nuca, los omóplatos, los glúteos, las piernas y las plantas de los pies. Es un hombre desnudo, crucificado, con todas las características que leemos en los evangelios. Y para entender un poco la plasticidad de cómo se hace la imagen, tenemos aquí un pequeño dibujo del siglo XVI que se encuentra en el Museo de Turín, de la Sábana Santa. La tela se ha desplegado, el cuerpo en forma supina, de manera horizontal, yace encima de la tela y luego va a ser rodeado por la tela. En el dibujo, en la parte de la derecha, queda más graficado de manera más clara. Es decir, la tela envuelve y con unas vendas se envuelve y queda un cuerpo perfectamente empaquetado. Esto es muy interesante cuando hablemos de cómo se forma la imagen. Retengan ustedes esta imagen, la volveremos a ver después. ¿De qué está hecha la tela? Pues la tela es de un tejido muy fino, muy resistente, que es el lino. Esta es una muestra pequeñita, pena que estamos en la virtualidad, pero esta es una tela hecha para estudios de la sábana santa, que es exactamente el mismo tipo de la sábana santa. Es una tela resistente, es un junco que se seca, se entrelaza con un telar movido a pedal y que tiene las mismas características de tejidos egipcios del siglo II y que tiene un trazo también, una forma geométrica triangular. ¿Por qué? Porque son 3 fibras que entrecruzan una fibra y va a quedar un diseño de esta forma, como vemos en esta fotografía de la sábana santa, que es muy semejante a los tejidos egipcios del siglo II. Curiosamente, también no tenemos muestras de tejidos animales. ¿Por qué? Porque los judíos eran muy celosos por el tema de la contaminación, no mezclaban las fibras, como leemos en Deuteronomio 22:11. No vestirás ropa tejida de lana y mitad de lino. Hay fibrillas de algodón, parece que el telar sí se utilizó para hacer telas de algodón, pero no se utilizó, no hay muestras de fibras animales. Y yo dije que la sábana santa, en la foto anterior, esa foto grande, tiene una pequeña franja horizontal de 8 a 9 centímetros
que curiosamente está surcida, cosida a la tela principal, de la misma forma como se han encontrado telas en la famosa fortaleza de Masada, que en verdad era la casa de veraneo de Herodes, el Grande, que nunca lo usó como tal, también dicho sea de paso, y que fue el símbolo de la resistencia judía en las famosas guerras contra los romanos en el siglo I. ¿Cómo era el hombre de la sábana santa? Es una enorme pregunta, es la cuarta característica de la tela. Quemaduras, agua, sangre y el cuerpo de un crucificado. En esta imagen que tenemos tan así interesante del lado derecho, es una escultura hecha por un señor italiano llamado Luigi Mattei. Es una imagen limpia, ojo, la de la sábana santa está totalmente destrozada y ensangrentada, lo veremos después. Era una persona aproximadamente en promedio 1,75 m, yo mido 1,75 m, es alto para la época, pesaría más o menos 80 kilos, de 30 a 40 años. Vemos en todo el cuerpo más de 5.000 puntos de sangre. Un médico amigo mío brasileño decía que no encontraba ningún centímetro que no tuviera un tipo de herida. Tenemos 70 heridas en toda la masa craneana. Es una persona atlética de rasgos semitas, una nariz alargada, ojos hundidos, cejas pobladas, cabellera abundante. Y es un cuerpo que no tiene ninguna señal de descomposición, es decir, ha estado envuelta en la sábana santa no más de 36 horas. Es interesante, el Papa Benedicto XVI decía que justamente no conocer la corrupción es la definición de resurrección, ya que la corrupción es la fase definitiva de lo que es la muerte. Y aquí tenemos una imagen muy peculiar, que es una fotografía que coloqué hace poco, de un habitante del Medio Oriente. Nariz alargada, ojos muy marcados, hundidos, cejas pobladas, ¿no? Muy parecido a lo que vemos en el rostro, en esta imagen hecha por computadora de la sábana santa, es hecha por los estudios Macbeth de Estados Unidos. Y aquí tenemos de dónde saca la información este señor Luigi Mattei, colocando la escultura encima de el crucificado que vemos en la sábana santa. ¿Qué es lo que sabemos de ella? Vayamos a los estudios científicos. Todo comienza con este señor que está aquí, 1898, es un abogado de Turín, del norte de Italia, donde está la sábana santa actualmente, y junto con un sacerdote salesiano, intercede para conseguir que se pueda tomar la primera fotografía oficial. Se toma la fotografía y a la hora de revelar la fotografía, que se revelaba en unas placas de vidrio bastante grandes, se coloca una sustancia química que reacciona a la luz, se quedó sorprendido. ¿Por qué? Porque el negativo fotográfico, como vemos aquí en imagen, que es esto que también está aquí, muestra detalles que son insospechados, que no se ven a simple vista. Ojos cerrados, pómulos hinchados, la nariz torcida por un golpe, etcétera, etcétera. Es decir, es una imagen que se comporta como un negativo fotográfico. Para los que tenemos más años sabemos que es un negativo fotográfico. Ahora se puede hacer un Photoshop, pero es esto de aquí. Esto era un rollo, esta es una cámara fotográfica. Me la regaló una monjita cuando hice una presentación con unas monjitas. Se colocaba esto adentro, se toma la foto y esto se manda a revelar. Y tú recibías las fotografías y el negativo, que eran unas tiras así. Eso ya no existe actualmente, ¿no? Ahora esto reemplazó todas las máquinas fotográficas. Pues bien. El año 77, este señor que está aquí se llamó Max Frei Sulzer, es un criminólogo suizo, calvinista, no creía en nada de la Iglesia Católica, y este señor recoge muestras microscópicas de la sábana santa. Ve que tiene un alto grado de contaminación, aproximadamente el 10% de su peso es contaminación, polvo, etcétera, etcétera, pero él va a decir y afirma, no puede afirmar que es el cuerpo de Jesús, el crucificado, pero con seguridad la sábana fue desplegada en el aire de Galilea hace 2000 años y sucesivamente fue llevada a Turquía y Francia. ¿Y por qué este señor, que es un criminólogo muy famoso, él de hecho investigó la muerte de Dag Hammarskjöld, que fue el secretario general de Naciones Unidas que falleció en un accidente aéreo?
¿Y por qué llega a esa conclusión? Porque él descubre algo impresionante, que es esto de aquí. Él muere y este señor que está acá abajo, sonriente, que también ya falleció, Abinand Nin, junto con Eric Baruch, van a proseguir sus estudios de polen y plantas, es decir, muestras microscópicas que están en la Sábana Santa. ¿Y qué van a encontrar? Van a encontrar 34 especies que solamente crecen en Jerusalén, Edesa y Constantinopla. Van a encontrar plantas halófitas, es decir, plantas que crecen en lugares muy salitrosos, en el desierto. Van a encontrar también plantas de Francia e Italia, donde también estuvo la Sábana Santa. Es decir, la tela fue desplegada y recibía polen de la atmósfera, del aire. Es decir, casi el 80% de las especies que encontraron son de Palestina. Y lo más interesante es que florecen en la Pascua judía, entre marzo y abril, es decir, en el momento que fue Cristo crucificado. Y aquí tenemos algunas de las plantas, no les voy a poner todas, sería muy largo esto. La Potherium spinosum, que es un cardo, que está aquí al lado izquierdo, la que está la Sisyphus spina Christi, y la Bundela turneforti. Todas estas plantas están en el rostro de la sábana santa, especialmente la Bundela turneforti. Es decir, de aquí puede haberse formado el casco de espinas que cubrió el rostro de Jesucristo. Eso lo hablamos después. Pero también encontró, y después hicieron estudios posteriores, polvo. En 1978, esta es una fotografía de la Sábana Santa bajo microscopio electrónico, se encuentran elementos propios de las momias, natrón, que es calcio, potasio, magnesio, cloro y sodio, para evitar la conservación de los cuerpos y la conservación, la deshidratación, evitar el proceso de deshidratación. También Joseph Kohlberg va a encontrar en los pies aragonito, que es lo que vemos aquí a la derecha. Es un carbonato cálcico, encuentra también estroncio, hierro, que es el polvo típico de las afueras de Jerusalén, donde estaban las tumbas, las sepulturas, ¿no? No en todas partes de ciertas áreas, no en todas partes del planeta Tierra se encuentra este elemento, el aragonito. Se encuentra en España, etc., ¿no? También encontró especies de aloe y mirra, que son especies perfumadas que los judíos utilizaban para la sepultura, ¿no? Se colocaba en la mortaja, en la tela, en el nicho, en la sepultura, todo se embadurnaba de estas especies, ¿no? Las manchas rojas, siempre se preguntó, todo el mundo se preguntaba a los científicos si era pintura o sangre. Desde el año 39, estas manchas rojizas, como vemos en la figura, es sangre arterial, venosa e hipostática, es decir, post-mortem, por el tipo de densidad. El año 81 se confirma los 3 tipos de sangre, y después se descubre el año 81-82 que es del tipo sanguíneo AB, el doctor Baima Bolone. Es interesante que solo el 0.5% de los habitantes tienen ese tipo sanguíneo. Y lo que vemos aquí, señores, es una cosa muy interesante. Esa es una mancha de sangre del rostro. Lo que está aquí a la izquierda es un glóbulo rojo, un glóbulo blanco. Y estas fotografías es una ampliación de una fibra de la sábana santa. Y esto de aquí es un glóbulo rojo. Las manchas de sangre arterial y venosa son irreproducibles por medios artificiales porque calzan en la fisiopatología exacta de un ser humano. Segundo, es sangre coagulada, es decir, es una sangre de un cuerpo que ha tenido un proceso de fibrinólisis no más de 36 horas. Es una sangre también rica en bilirrubina por la degradación de la hemoglobina, que es la enzima que ayuda a llevar el oxígeno a todo el cuerpo. Pero es una sangre que ha sido de un cuerpo muy golpeado, de eso hablaremos después. Interesante un dato es que en el norte de Italia hay muchos milagros eucarísticos y de varios tipos, pero en el norte de Italia, en el siglo VIII, una hostia se convierte en carne humana, en un pedazo de miocardio, incorrupto, no está apodrecido, no está podrido. Y el tipo sanguíneo es el mismo tipo sanguíneo
que encontramos en la Sábana Santa, AB. Y también en el norte de Italia, en Oviedo, hay una tela muy grande de 80 por 50, 83 por 52 centímetros, que se llama el sudario de Oviedo. ¿Por qué? Porque se cree que esta tela envolvió el rostro de Cristo cuando Cristo estaba crucificado y cuando bajó de la cruz a la sepultura. Pues bien, podría ser esta tela el origen de la piadosa historia de la Verónica, que no sale en la Biblia, y es una leyenda de la Edad Media. Interesante que esta tela, primero, es el mismo tipo sanguíneo, y segundo, tiene 19 tipos de polen, de plantas de Palestina. Pero no hay imagen, ninguna imagen como la encontramos en la Sábana Santa, ¿no?, del crucificado. En el año 77, el señor que está aquí, que es amigo mío, John Jackson, va a descubrir, bueno, descubre el año anterior, ¿no?, algo particular de la imagen del crucificado. Él va a ver la imagen y va a llamar mucho la atención la imagen que él ve, y va a utilizar esta máquina que está acá a la izquierda, que es un escáner de la época ultra super moderno, el BP8, utilizada para la lectura de fotografías de viajes espaciales. De hecho, la utilizó la NASA. La NASA no investiga la Sábana Santa, dicho sea de paso. Y junto con Eric Jumper van a colocar la fotografía de la Sábana Santa bajo esta máquina, y esto es lo que sale. Aquí tenemos una imagen totalmente distorsionada de una fotografía normal, pero la imagen de la Sábana Santa crea una dimensión, una característica particular, que es la tridimensionalidad. Es decir, es como que la imagen hace volumen. Y aquí tenemos la imagen del rostro. Fíjense una cosa muy interesante, que estos bultillos o redondelitas en los párpados. Después voy a explicar qué cosa es. Él hace unas esculturas, yo le he visto en su laboratorio, y él él estuvo asimilado a la Fuerza Aérea Norteamericana como profesor en la Academia de la Fuerza Aérea, que queda en Colorado Springs. Yo he ido a ver los resultados de sus investigaciones, ¿no? Pero después esta imagen, a partir de ya las computadoras, etcétera, se fue sofisticando. Aquí tenemos una imagen un poquito más definida del año 78, y aquí tenemos una imagen muy, muy interesante del año 2012, hecha por Thierry Casquet, que es un francés, hecha en computadora. Esta es la imagen de Luigi Mattei, a partir de la información que está en la Sábana Santa, la escultura que él realizó. Y esta es la última imagen que se ha hecho de la Sábana Santa del año 2018, hecha por la Universidad de Padua. El que seguía esta investigación es un científico llamado Giulio Fanti, y es una imagen hecha en una impresora 3D a partir de toda la data, toda la información que está en la Sábana Santa. Es un volumen perfectamente definido de un hombre crucificado. John Jackson reúne 44 científicos, casi todos norteamericanos, y va a investigar la Sábana Santa en Turín el año 78. Y va a tener por 120 horas y la tela tal cual. Sus investigaciones se publican en revistas científicas, en Nature o Nature, salen todas las investigaciones, y National Geographic va a publicar, esta revista es muy famosa, el año 80, en junio del año 80, sus investigaciones. De hecho, aquí tenemos el primer artículo de difusión de las investigaciones hechas por el grupo STURP de la Sábana Santa. Y aquí está dedicada, para mí, es una honra eso, por John Jackson. Esta revista yo la leí cuando tenía 15 años, más o menos. Y la pregunta fundamental es, ¿qué es la imagen? ¿Y cómo se ha formado? Esta es una imagen interesante de la nariz de la Sábana Santa. Bueno, se hicieron una serie de estudios, no voy a poner toda la lista que es enorme. Se hicieron rayos X, muestras microscópicas, rayos ultravioleta, etcétera, etcétera. Primero, la imagen, no hay presencia de pigmentos, o sea, no hay pintura, no hay trazos direccionales. Segundo, no hay quemadura, porque mucha gente pensaba que era una especie de quemadura por una escultura caliente y se coloca la tela así como una plancha y que quede esta quemadura. No hay quemadura.
Es una imagen superficial, detallada y estable. Es interesante porque la sangre, que es líquida, ¿no?, ha atravesado la tela. Aquí vemos en una tela, esta tela pequeñita, ha atravesado la tela, pero la imagen del crucificado no la ha atravesado. Es una imagen muy superficial, es una imagen estable, detallada, hay detalle. Detalle y distancia, esto lo voy a hablar después. Entonces, ¿qué ha sucedido? Ha habido un cambio de color en las fibras superficiales que han estado en contacto con el cadáver. ¿Ok? ¿Cómo se ha formado la imagen? Se ha producido un proceso de oxidación con deshidratación de la celulosa del lino. ¿Qué quiere decir esto? En sencillito. Quiere decir que las fibras que son del grosor de un cabello, del tamaño de un cabello, las que han estado en contacto con el cuerpo han perdido color. ¿Por qué? Porque han perdido agua y se han oscurecido. ¿Y por qué ha pasado esto? John Jackson dice, tenemos motivos para decir que la imagen no debería existir, sin embargo es real. Así no podemos explicar cómo se ha formado. Es un fenómeno único, inexplicable e irreproducible en laboratorio. Pero algo ha sucedido y lo voy a explicar qué sucedió. Aquí hay una teoría muy interesante de un padrecito jesuita, Francis Filas, que descubre, ¿se acuerdan que había unos puntillos en los párpados? Él descubre unas inscripciones que es Tiberio Caisaros, del emperador Tiberio, y él descubre una monedita en el ojo derecho. Sin embargo, mucha gente pone en duda su descubrimiento. ¿Por qué? Porque él utiliza una fotografía del año 31, que es una excelente fotografía, hecha por un fotógrafo llamado Giuseppe Henry. Sin embargo, en las fotografías posteriores de alta definición no se ha descubierto eso. Sí se ha visto en las fotografías tridimensionales estos bultitos. Luego después Weimann Bologna descubre con Balosino la fotografía del párpado izquierdo. Queda abierta la investigación. Y esto es interesante. El año 2011, el grupo científico ENEA va de la ciudad de Frascati, la Agencia Nacional de Nuevas Tecnologías, Energía, etcétera, de Italia, consiguen el mismo efecto que vemos en la sábana santa, es decir, consiguieron cambiar el color de las fibras de lino, de la tela de lino, que es una tela pues muy resistente. ¿Y por qué consiguieron esto? Con un bombardeo de rayos láser ultravioleta de alta densidad. No quemaron la fibra. Y aquí vemos, por ejemplo, un color más amarillento, aquí más claro o blanco y aquí amarillo. Sin embargo, ellos dicen lo siguiente, no hay métodos químicos o físicos conocidos que puedan dar cuenta de la totalidad de la imagen, ni ninguna combinación de circunstancias físicas, químicas, biológicas o médicas para explicar toda la imagen de manera adecuada. Y recordemos que estuvo envuelto un cadáver. Es un cadáver, no puede emitir esta suerte de rayo láser ultravioleta de alta densidad. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo veremos al final. ¿Cómo llega a nosotros la imagen? Ciertamente estuvo en Jerusalén. Sin embargo, después de que piden el cadáver, lo envuelven con aromas y lo ponen en un sepulcro nuevo, cavado en la piedra, no sabemos más de esta tela. ¿Por qué? Porque una tela para los judíos que había estado en contacto con un cadáver y que tenía manchas de sangre era un objeto impuro. Por lo tanto, no se podía mostrar a las personas. La persona quedaba impura. Y recordemos que si una persona tocaba a una persona impura, tenía que hacer una serie de ritos de purificación. De hecho, Jesús no supera este tipo de atavismos o de costumbres culturales de la época, ¿no? Toca enfermos, toca leprosos, cura leprosos, etc. ¿Qué pasa entonces con esta tela? Hay una leyenda de una ciudad que es justamente Edesa, donde tenemos polen de esa ciudad, que ahora se llama Sanliurfa, al sur de Turquía, donde había un rey, el rey Abgar V, que tenía una suerte de lepra. Pide ser curado por Jesús, Jesús no va,
Y dice la leyenda que manda un retrato misterioso que lo cura. Este retrato es muy interesante, se llama el Mandilión de Edesa o el Mandil de Edesa, de la ciudad, desaparece. Y recién aparece en el siglo VI, en una circunstancia muy particular, y este retrato se convierte en el protector de la ciudad. Y comienzan a multiplicarse retratos con las mismas características. Ian Wilson dice entonces, su teoría es que el mandilión de Edesa era la sábana santa doblada de una manera particular, como vemos aquí, y mostrada solamente de manera horizontal, donde se ve solamente el rostro. Aquí tenemos el mandilión de Edesa, ¿no?, en el techo del monasterio de Dokeirou, en el monte Athos, en Grecia. Y vemos cómo se muestra solamente el rostro. Paul Vignon es el que va a más o menos colocar unas 15 características del rostro de la sábana santa, porque no sabemos cómo era Jesús. Aquí tenemos unos retratos de Jesús, ¿no?, pinturas de Jesús de catacumbas romanas del siglo I, y es muy diferente al Jesús que tenemos nosotros en nuestra mente, con barba, una cabellera abundante, etcétera, etcétera. A partir de los estudios de este señor Paul Vignon, junto con las características de una imagen de los íconos bizantinos, del arte bizantino, Lennox Marton, van a hacer esta conclusión, que hubo un retrato inspirador de toda la tradición iconográfica del Oriente Medio. Y lo vemos aquí. Este es un vaso del siglo VI de Siria, que contiene un pequeño retrato de Jesús que tiene las mismas características de la sábana santa, del rostro de la sábana santa, del mandilión de Edesa, en fin. Y lo más interesante está aquí. Yo he visto es un dibujo de Jesús llamado el Pantocrátor, creador de todo, en el convento de Santa Catalina, que queda a los pies del monte Sinaí, donde Moisés recibió, según dicen las tablas de la ley. Ese convento todavía está abierto, es un convento ortodoxo. Y este retrato es muy antiguo. Y este retrato fue muy famoso de su época, es del siglo VI, yo lo he visto. Y si superponemos la imagen de la sábana santa, tiene más de 250 puntos de congruencia con el rostro de la sábana santa. El criterio legal para el retrato hablado en la policía norteamericana es 60 puntos de congruencia. Y tenemos también, entre otras cosas, una monedita pequeñita del siglo VII, 692, del emperador Justiniano, con más de 100 puntos también de congruencia con la síndrome. Esto es muy interesante y evidentemente nos habla de un origen único de toda esta cantidad de retratos. Pues bien, en el año 944 la ciudad de Edesa deja de ser cristiana, hace muchos años, muchos siglos, y Romano I Lecapenos va a mandar a su general Corcuera, que va a sitiar la ciudad, no la va a invadir, pero pide este famoso retrato, ya que hay una monedita del emperador Lecapenos, y en la parte dorsal, miren qué interesante, el retrato de Edesa, que es un retrato que se basa en la Sábana Santa. Pues bien, entra a la ciudad y hay el discurso del funcionario real, el discurso de bienvenida, donde habla, además del retrato, habla de la herida del costado. Este discurso se conserva en la Biblioteca del Vaticano. ¿Qué sucede? La sábana se expone en una iglesia que se llama Santa María de Blanquerna, pero el año 1204, siglo XIII, hay un saqueo por 3 días de unos cruzados que entra en un tema político, no se les paga, se les estafa, corrupción, igual que ahora, etc. Y ese misterioso retrato desaparece. Ese retrato era expuesto en esa ciudad, y es interesante porque hay un pequeño documento que nos habla de la permanencia del retrato también en Constantinopla, que está en Budapest. Aquí está John Jackson con guantes blancos abriendo el famoso código Prey,
que fue estudiado por un jesuita llamado Georgi Prey. Y este pequeño retrato es del año 1292, perdón, 1192, 1195. ¿Cuál es lo particular? Las figuras que vemos aquí, que son estas de acá. Vemos a un Jesucristo desnudo, un Jesucristo que tiene las manos encima aquí de la pubis, que no tiene 5 dedos, sino tiene 4. Y vemos abajo las mujeres piadosas que van a continuar los ritos funerarios y se encuentran con el ángel que les muestra el lienzo que ha cubierto Jesús, el lienzo mortuorio, que tiene unos agujerillos que yo les hice mención, que también se encuentran en la sábana santa y están aquí. Y esto es interesante cuando hablemos del carbono 14. Hay una teoría de que la sábana estuvo en manos de los templarios. ¿Por qué? Porque la sábana santa llega a Francia y comienza a exponerse en 1355. Y el primer dueño de la sábana santa es un señor llamado Godofredo de Charny, que es muy semejante a la persona que fue quemada junto con Jacques de Molay, que era el superior de la orden de los templarios en Normandía, por mandato de Felipe el Hermoso, llamado el Rey Maldito, ¿no? Porque recibió una maldición él y su familia, etcétera, por haber quemado a Jacques de Molay. Pero bueno, a partir de aquí la sábana santa ya es realmente muy documentada su paso histórico, ¿no? Se comienza a exponer. Acá hay una cosa muy interesante, es un medallón que se descubre en Francia, en el río Sena, de una de las exposiciones que se hacen, de 1397. Y pasa los años y Margarita de Charny, que era nieta del primer dueño de la sábana santa, entrega la sábana santa a la familia de Saboya. Recibe un castillo enorme, dinero, era soltera, una mujer ya anciana, y la sábana santa llega a una ciudad de Francia, Chambéry, donde en 1532 sucede el incendio que yo les relaté, donde deja estas marcas características de la sábana santa, estas marcas paralelas y las marcas triangulares. 2 años después, se abre la caja que había sido dañada por esta pequeña y tenue capa muy superficial de plata que se había derretido en el incendio, dejando caer unas gotas de plata, y marca la sábana santa. Se abre la caja a pedido del Papa de la época, se descubre que no se ha dañado la imagen, pero ha marcado obviamente el agua, la sábana, el lienzo. Se colocan unos corporales, que es la tela que usa el sacerdote cuando celebra misa, en forma de triángulo, en 22 lugares, que es las marcas del incendio producidas en el lienzo. Finalmente, la sábana llega a Turín el año 1578, donde actualmente se conserva, y hay un incendio el año 97, el bombero rompe el cristal blindado. Aquí, para que ustedes vean, hay un pedacito de este cristal, del cristal que envolvió que protegía la sábana santa y que casi lo lleva a su extinción, porque el bombero, que no era ni católico, era un bombero que ni creía en Dios, ni nada, o sea, rompe el cristal, sale, cae exhausto, se va al hospital y a partir de ahí cree en Jesucristo. Es una cosa increíble, pero en fin. Actualmente se conserva en un ambiente artificial totalmente extendido, con un ambiente inerte de argón al 95-99%, un poco de oxígeno a una temperatura estable, ¿no? Con una inscripción abajo que dice tu síndone, o sea, tu sábana, porque síndone es el nombre en griego y latín, y también italiano. Veneramos, Señor, y tu pasión recordamos. Y llegamos a la parte de los estudios médicos y las Sagradas Escrituras. Esta parte es muy interesante, ya prácticamente después de esto viene el tema de la autenticidad y el mensaje final, que es muy corto. ¿Cuándo comienza todo? Hoy día, Jueves Santo. Jesús va a ser traicionado por Judas, última cena, y se va al huerto de los olivos.
ahí sucede algo interesante. Lucas describe en los evangelios que el sudor de Jesús se hizo como gotas espesas de sangre que caían por tierra. Y este fenómeno clínico se llama hematohidrosis, es decir, es la ruptura de los vasos capilares subcutáneos que nutren las glándulas sudoríparas. Entonces, suda sangre. Vamos a ver una imagen un poquito fuerte, algunas imágenes fuertes en toda esta parte. Y esta es la imagen de hematohidrosis, que es un fenómeno clínico que sucede en casos de un estrés extremo, en condenados a muerte, en soldados en trincheras, Primera Guerra Mundial, en soldados en Vietnam también, donde comienzan a tener esta sudoración de sangre. Esto hace lo siguiente a nivel clínico, que la piel quede muy sensible, ¿ok? Luego después es preso Jesús, se lo llevan al sumo sacerdote, al Sanedrín, que era el congreso de la época, es un poder religioso político. Sin embargo, el procurador romano estaba encima, era Poncio Pilato. Y Caifás, que ya lo había condenado anticipadamente, esto fue un teatro, lo condena cuando resucita a Lázaro, 1 o 2 semanas antes que suceda todo esto. Le dice si era rey, si era Cristo, perdón, si era el Mesías, él dice que sí, tú lo dices. Y comienzan los soldados a burlarse de él, lo comienzan a golpear, a ofetear. Y vemos en esta imagen, ahora sí, muy realista, de un artista español llamado José Miñarro, lo pueden ver en internet. Un tabique nasal desviado, pómulos y mejillas hinchados, totalmente cubierto de sangre, la boca hinchada, también con sangre que cae por la boca, totalmente destrozados los labios, en una mirada serena y profunda. Y aquí está el diálogo con Poncio Pilato. Y Poncio Pilato decide castigarlo y soltarlo, aunque como es cobarde, sabe que es inocente, está en el Evangelio de San Juan por 3 veces, se da cuenta que es inocente. Su esposa tiene sueños con este señor, con Jesús. Se lava las manos y lo entregan a que lo crucifiquen, pero lo manda antes a azotar. Y los azotes eran un castigo brutal de la época. Las vísceras salían afuera del cuerpo, el daño era terrible. Y aquí tenemos más o menos lo que sería, es una reproducción bastante sencilla de lo que es el flagrum taxilatum, con las puntas, ¿no? Que es de ese tamaño, las heridas que encontramos en la sábana santa, que han azotado al condenado, a Jesús, ¿no? Este flagrum taxilatum se llamaba escorpión por el dolor que producía. Pero una cosa que es muy fuerte, y esto lo vemos aquí, esta es una espalda de la escultura realizada a partir de todo lo que vemos en la sábana santa, una espalda totalmente, brutalmente abierta, ¿no? Son 120 golpes que han producido 600 marcas. Fue ejecutado por 2 lictores, 2 soldados, ¿no? Romanos. Bueno, romanos no de Italia, porque realmente los contrataban, eran soldados profesionales de los enemigos de los judíos. Y aquí vemos el trazo direccional hecho a partir de lo que vemos en la sábana santa. Fueron 2 personas, todo el cuerpo era una llaga totalmente abierta, ¿no? Era un cuerpo desnudo colocado aquí en una pilastre. Y aquí vemos algo que nos habla mucho, que es el daño interno en una persona que ha sido azotada. Demora solo un minuto, tengo una llamada importante. Colgó la llamada. Hay 3 órganos que son nobles y muy importantes para que vivamos y estemos saludables. Corazón, pulmones y riñones. Todo esto, bien hemos visto el daño que hace de manera externa, también tuvo repercusiones internas. Los músculos, que son proteínas y que tienen una serie de componentes químicos, comienzan por los golpes en el torrente sanguíneo comienzan a soltar sustancias tóxicas, ¿no? Sales, sodio, potasio, y comienza entonces el torrente sanguíneo a
ser un torrente tóxico y llega ¿a dónde? A los riñones, va después al corazón y comienza también a haber una oxigenación bastante precaria. Los pulmones, que son esta membrana, que está recubierta una membrana, tenemos el diafragma y tenemos el corazón, los pulmones, recubierto con una membrana, pero al recibir golpes, lo que va a hacer es, va a suceder lo que es el llamado el hemotórax, es decir, en la parte del pulmón comienza a llenarse, a sedimentarse sangre y suero sanguíneo. Esta es una radiografía de una persona que tiene hemotórax. Es decir, comienza a respirar cada vez menos y la oxigenación no es la adecuada. Es lo que vemos lamentablemente ahora en los casos de COVID, ¿no? O sea, el pulmón comienza a fallar porque la cavidad está llena de sangre. De hecho, mi padre tuvo cáncer al pulmón y se tuvo que drenar, se le hace una punción para que drene y salga todo este líquido en esta pleura, ¿no? en esta membrana externa que recubre los pulmones. Lo mismo sucede en el corazón. El corazón, como vemos aquí, tiene una membrana que recubre, pero cuando el corazón comienza a ver esa sedimentación de sangre, se da lo que se conoce la pericarditis. Es decir, comienza a haber una acumulación de sangre también y comienza a haber arritmias cardíacas que producen dolores muy grandes. Y los riñones, que son estos pequeños órganos que están en la parte de aquí atrás, que son los purificadores de la sangre, comienzan las cavidades por los golpes, por las contusiones, a cerrarse, a llenarse de sangre. Y por lo tanto dejan de funcionar. Y entonces, ¿qué tenemos en el cuadro general? Y así me está llamando de nuevo esta persona, disculpe. ¿Aló? Bueno, disculpen la interrupción, pero una llamada bastante importante. Entonces, ¿qué sucede? Todos los órganos vitales comienzan a funcionar mal. La persona comienza a contaminarse por las sustancias tóxicas que están en el torrente sanguíneo. Los riñones no purifican la sangre entra en el torrente sanguíneo, los pulmones comienzan a haber una pésima oxigenación, cada vez menos, y el corazón comienza a tener arritmias cardíacas. Pérdida de sangre, ¿no? Que es el shock hipovolémico, se pierde mucha sangre por los azotes, pérdida de agua, y comienzan a tener el crucificado, el condenado, comienza a tener los músculos totalmente destruidos, comienzan a haber una mala irrigación y una poca y pobrísima oxigenación. Todo esto es un cuadro generalizado y tenemos ahora la coronación de espinas. La corona es colocada encima de la cabeza, como leemos en el Evangelio de San Mateo. Es un casco, no es una vincha. Y la soldadesca se burla, lo desnudan, le ponen una capa color púrpura y comienza con una caña a pegarle en la cabeza, dejando más o menos 70 perforaciones. Y eso es lo que vemos aquí en la fisiopatología vascular de todo el cuero cabelludo. Tenemos venas, arterias, terminaciones nerviosas, produce dolores fuertísimos. Y finalmente, Poncio Pilato, que es un cobarde, lo manda a crucificar. Y vamos a ver en la sábana santa una huella muy fuerte en el hombro izquierdo y en el omóplato derecho, es decir, producto del travesaño horizontal o llamado patíbulum, que debe haber pesado entre 40 a 50 kilos, más o menos con una bolsa de cementos, en un cuerpo totalmente destrozado, y ha caminado aproximadamente 600 metros. Los condenados a crucifixión iban amarrados unos a otros para que no se escapen, y a lo largo de todo el trayecto, con pequeños látigos de cuero, les iban pegando, ¿no? Evidentemente, Jesús estaba prácticamente ya agonizante, ha caído,
en la tierra, y de hecho hay vestigios de tierra en la rodilla izquierda, de una huella muy fuerte, y el rostro también está lleno de tierra, este aragonito que yo les comenté, ¿no? Llega al lugar de la crucifixión, se clava, voy a explicar eso en un instante, y se coloca encima del estipes o madero vertical. La crucifixión era una tortura a muerte muy sangrienta, ¿no? Lo aplicaron los persas, los caldeos, los súmeros, los egipcios, y los romanos recién a partir de las guerras púnicas contra los fenicios. Pierre Barbet es uno de los primeros médicos, no el primero, pero uno de los primeros médicos que investiga a partir de los vestigios de sangre que están en la sábana santa, y llega a la conclusión que el cadáver, es decir, el crucificado, ha sido clavado en la base de los 8 huesos del carpo. Y el clavo debe haber medido más o menos esto de aquí. Esta es una reproducción de un clavo, se llaman clavitravales, de 13 centímetros de largo, y ha entrado en la base de la mano. ¿Ok? Ha dañado el nervio mediano, que está aquí. Lo que ha producido es una contracción del pulgar, por eso no vemos sino 4 dedos estirados en la sábana santa, con unas manchas de sangre aquí, en este lugar. Y esto evidentemente produce dolores horrorosos, ¿no? Aquí hay una imagen de unos clavos encontrados en unas tumbas, unas sepulturas a las afueras de Jerusalén. El clavo del pie hace un clavo un poco más largo, entre 15 a 20 centímetros de longitud, algo así como esto que está aquí. Es un clavo que ha atravesado el pie izquierdo encima del derecho entre el segundo y tercer espacio de los huesos metatarsianos. La planta de los pies totalmente llagadas de sangre, ha caminado descalzo. ¿Y de qué murió un crucificado? Pues ya vemos que es un cuadro bastante delicado. Los crucificados permanecían días, 4 o 5 días. Las aves de rapiñas comían pues los ojos. Las cruces no eran muy altas y había ciertamente una tropa de soldados romanos para que no se bajasen o para que los parientes no bajasen a los crucificados. Sin embargo, Jesús muere, y tenemos aquí una imagen muy fuerte de este artista español, José Miñar, con todas las características que vemos en la sábana santa. El cuerpo estaba desnudo, aquí por tradición se le coloca este paño de la vergüenza, se llama este paño que cubre el área genital, ¿no? Pero recordemos que hacía parte del castigo, la humillación y la vergüenza de la humillación ante todo el pueblo, ¿no? Era un castigo público, terrible. ¿Para qué? Para que la gente justamente tomase conciencia de lo que la persona había hecho. ¿Y qué había hecho Jesús? Nada. Había hecho el bien, ¿no? Había curado enfermos, le había dado la vista a ciegos, había dado de comer a los hambrientos. No hizo nada. Habló la verdad y por eso lo crucificaron. Dijo quién era y por eso lo crucificaron. El doctor José Palacios hace un laudo o informe médico y dice que entra un cadáver ya al hospital de Nazaret, ¿no? De Jerusalén, perdón, con un politraumatismo por lesiones múltiples de repetición de hemorragias abundantes, un hemotórax derecho, nuestra acumulación de sangre en los pulmones, un shock traumático irreversible con 3 factores: el hipovolémico, pérdida de sangre, el factor nervioso, el factor tóxico se va intoxicando a sí mismo, o sea, la oxigenación cada vez es más pobre, hay dolores musculares, terribles calambres en todo el cuerpo. Pero una cosa interesante es que Jesús nunca pierde el señorío de sí mismo. O sea, Jesús perdona cuando está en la cruz. Es capaz de articular de manera coherente todo lo que dice. Las famosas 7 palabras, que las recordaremos mañana. Perdona a aquellos que lo ofendieron. Deja a su mamá, a su madre, María, a Juan. Clama al cielo porque se siente abandonado por el Padre. Sin embargo, es un salmo. Lo que está haciendo está rezando Jesús. Y finalmente,
vamos a ver que una lanza, cuando Jesús muere, es el certificado de defunción. Es una lanza que es más o menos como esto, con una hoja de 16 centímetros, atraviesa el quinto y sexto espacio intercostal y daña todo lo que está ahí. Y se lleva en encuentro todo lo que está, llegando al corazón, y toda esta sangre acumulada, tanto en el corazón como en los pulmones, sale con una fuerza muy grande. Tenemos también presencia de sangre y de suero sanguíneo, ¿no? Cuando sale la lámina del soldado. Finalmente es colocado en una sepultura, como ya indiqué, una piedra cubre el sepulcro, y llegamos ya así ahora a la última parte. Son ahorita las 7:56, espero no pasarme más de una hora o un poquito más. El año de 1988 se hace el examen de carbono 14 de un lugar que está aquí, señalado con este círculo rojo. Algunos datos interesantes. Primero, iban a ser 7 laboratorios de muestras ciegas de varios puntos de la tela. Se hace de un mismo lugar en 3 laboratorios. Y la datación es 1260, 1390 después de Cristo, es decir, siglo XIII, siglo XIV. Justamente cuando más o menos llega a Europa. ¿Qué es lo que sucedió? Primer dato, el 10% del peso de la sábana santa es contaminación. Segundo, que el carbono 14 es un método científico de datación para objetos animados por la degradación del carbono 14, la molécula de carbono que está en todos los cuerpos vivos. Sin embargo, tiene un margen de error. En momias, por ejemplo, en Manchester, resulta que las vendas eran 800 a 1000 años más jóvenes que los huesos que eran cubiertos por estas vendas. En conchas de caracol y etcétera, etcétera. Hasta la momia Juanita, si no me equivoco, tuvo un problema en la datación del carbono 14. ¿Qué pudo haber pasado con la sábana santa? Pues algunas teorías. Primero, una capa bioplástica, según Leoncio Garza Valdés, que recubría los hilos de las muestras. Segundo, un alto grado de contaminación en las fibras de la muestra. Tercero, efectos, un enriquecimiento del carbono a partir del incendio de 1532. Y una teoría interesante es que puede haber sido un surcido medieval. Eso lo afirmaba Raymond Rogers, que ya falleció de cáncer, y con los estudios de esta señora Ana María Donadoni del Museo de Egipto de Turín, que dicho sea de paso es un museo asombroso, se los recomiendo, ¿no? Porque esta es una fibra de la sábana santa, aquí es un color medio amarillo y aquí un color más blancuzco. O quizás la propia presencia del CO2 del ambiente haya rejuvenecido la tela. Juan y Pedro van a la sepultura, eso lo recordamos el domingo de la resurrección. Y es interesante, ¿por qué? Porque hay una descripción de cómo estaban los lienzos. Lean Juan 20, del 3 al 9. Lo que está aquí en pantalla es una definición, una traducción que yo he hecho después de buscar y estudiar un poco el tema. Pero Juan entra al sepulcro y ve y cree, porque todavía no había entendido que según las Escrituras Jesús debía resucitar entre los muertos. Él no dice se robaron el cuerpo, dice Jesús resucitó. Entonces, ¿qué es lo que Juan vio para creer? Y aquí entramos a un tema de fe. ¿Qué es la resurrección? La resurrección es cuando el cuerpo, este cuerpo que tenemos nosotros, sale del tiempo y del espacio. Entonces, ¿qué sucede? O sea, la resurrección no es una suerte de proyección de rayos. No, no es así, eso es una imagen plástica. Lo que tenemos nosotros es que el cuerpo, que estaba totalmente envuelto, empaquetado, comienza a desvanecerse. Y por el efecto de la gravedad, el contacto de este cuerpo que se está desvaneciendo, deslocalizándose en el tiempo y en el espacio, hace esto, cae. ¿Por qué? Porque el contacto de las fibrillas que están en contacto con el cuerpo, con una estructura que no sabemos, porque no es irreproducible en el laboratorio, que tiene una especie de energía localizante, es lo que dice el padre Manuel Carrera, que falleció hace poco, un astrofísico, teólogo, filósofo, una persona increíble que ha estudiado la sábana santa. Lo dice John Jackson también. Ha producido esa pérdida de color, una pérdida de agua en las fibras en contacto con este cuerpo.
Esto es irreproducible en un laboratorio. Es una teoría donde se mezcla la fe y un poco la ciencia, evidentemente, ¿no? Y para terminar, Benedicto XVI decía pues, que la resurrección de Jesús va más allá de la historia, pero ha dejado su huella en la historia. Y finalmente, ahora sí, la parte final, después abrimos a preguntas. ¿Cuál es el mensaje de la sábana santa? El Papa Francisco dice, el rostro de la sábana santa transmite una gran paz. Este cuerpo, torturado, expresa una majestad soberana. Es como si dejara transparentar una energía condensada pero potente. Es como si nos dijera, ten confianza, no pierdas la esperanza, la fuerza, el amor de Dios, la fuerza del resucitado lo vence todo. Yo creo que en los tiempos que estamos viviendo de pandemia, ¿no? De tiempos terribles, ¿no? Y bueno, escribo un artículo que Dios quiera que lo publiquen ahora, estos días. Creo que la sábana santa nos puede dar un mensaje muy, muy potente, ¿no? Y el mensaje es un mensaje de algo que no está ahí, que es el cuerpo del que no está. Es la mirada serena de aquel que ve más allá de lo que vemos nosotros, que es este tiempo y este espacio. Bueno, esto es en síntesis, habría que hablar más, pero ya el tiempo nos ganó y espero que les pueda ayudar para entender lo que vamos a vivir y recordar estos días en esta Semana Santa. Muchas gracias. Ok, gracias a Rafael de la Piedra. Bien, Rafael, bueno, es un Jueves Santo de reflexión y bueno, las personas han estado observando y están todavía conectados aquí en Facebook, un buen grupo. Todavía no hay ninguna pregunta. No sé si Lorena por ahí quisiera hacer alguna pregunta, pero por mi parte, esta idea de... A ver, estoy transmitiendo acá en vivo. Esta idea de entre la ciencia y la fe, ¿no? Así como nosotros no podemos afirmar digamos, por ponerlo así, ¿no? No podemos afirmar la ausencia de Dios, como tampoco podemos afirmar la presencia de Él, ¿no? O sea, tenemos nosotros argumentos en ese sentido de diferentes partes, ¿no? ¿Cuál es tu opinión en torno a esta relación que viene con una relación desde la Edad Media, ¿no? En la Edad Media hay una relación siempre, incluso a la actualidad, ¿no? Muchos de y esto es ya una confesión de parte de muchos catedráticos de diferentes universidades, extranjeros y peruanos, cuando ya están en el último momento de su vida y casi toda su existencia han sido, digamos, no han tenido que ver nada con la religión, por decirlo así, entre comillas. En el último momento ya aceptan, ¿no? Aceptan a Dios y quieren irse en paz, ¿no? Esa es un poco también una cuestión bien interesante que me he dado cuenta en algunos académicos Muchos, en y varios personas en académicos. general, ¿no? ¿Y cuál es tu opinión en toda esta relación entre la ciencia y la fe? Ya sé que lo has explicado a través de esta ponencia, pero si hacemos digamos, un símil vinculando a diversos temas, ¿cómo lo podemos hacer un poco más, digamos, didáctico, explícito, en Mira, otros temas vinculados ahora a la Semana Santa, ¿no? Aparte de lo que... yo te quiero responder con una cita de Juan Pablo II del documento excepcional que se llama Fides et Ratio, Fe y Razón. En el numeral número 1, él dice que la fe y la razón son como dos alas que elevan el espíritu humano a la contemplación de la verdad. Y él no habla de una ala más chiquita que la otra. Él habla de dos alas que elevan el espíritu humano a la contemplación de la verdad, y para él la verdad es Dios. Pero bueno, y para un creyente la verdad es Dios. Ahora, ¿qué es la verdad? Es lo que decía Santo Tomás de Aquino, es el conocer la realidad. La sábana santa, ¿qué nos permite? Aproximarnos con esta doble dimensión. Toda la primera parte de mi conferencia larga, y podría ser mucho más larga, es ciencia, ¿ok? Sin embargo, si creemos que el crucificado, y eso depende de cada uno, porque no es objeto de fe, ni mucho menos, ¿ah? Si tú crees en la sábana santa, perfecto. Que cubrió a Jesús, perfecto. Si no crees en esto, no pasa nada. Tu fe se basa en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición, enseñada por la Iglesia Católica, si eres creyente católico.
Pero si no crees en la sábana santa, no pasa absolutamente nada. Pues bien, Claro. la ciencia me lleva a poder concluir varias cosas. Yo puedo analizar, y de hecho son más de, tengo una lista enorme de ciencias que han estudiado y siguen estudiando la sábana santa. Esa es otra plática, ¿no? Mm. Pero la fe, ¿qué es? La fe es un don de Dios. O sea, yo tengo fe, por ejemplo, voy a decir una cosa que para ti, que eres un historiador, sea algo obvio, ¿no? Yo creo que un señor que vino de España encontró tierras americanas y que se llamó Cristóbal Colón. ¿Y yo lo he visto a Cristóbal Colón? No. ¿Y yo he visto su carabela? Tampoco. Pero yo creo que San Martín hace 200 años, es el bicentenario, justamente proclamó la República, ¿no es cierto? O la independencia o la República, pero en fin, hay discusión del tema, pero no. Pero ciertamente hubo un hecho y un señor que se llamó San Martín, así como, etcétera, etcétera. Los hechos históricos existieron y creemos y tenemos una fe natural, hasta cosa tan obvia como creer que mi papá es mi padre y mi mamá es mi madre. Es una fe natural, yo creo. Y la historia se basa en vestigios históricos, pero el historiador lo que hace es concadena esos hechos. Yo pienso en la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué un pueblo como el alemán llegó a creer en una persona tan demente como Adolfo Hitler? Algo sucedió. Y esa es la historia, te enseña y por qué sucedió un fenómeno como el nazismo. ¿Y por qué sucedió un fenómeno brutalmente agresivo como la Segunda Guerra Mundial? Entonces, la fe hace parte del conocimiento humano. Pero la fe sobrenatural es un don. Entonces, cuando Juan entra en el sepulcro, él ve y cree. Ver es algo que es compartido, pero creer es una apertura a una verdad sobrenatural. Yo soy Dios y hombre. Yo soy el camino, la verdad y vida. Eso es una fe sobrenatural. Yo le creo a Jesús. O es un gran mentiroso o lo que dice es verdad. Entonces, en la sábana santa yo tengo esta unión de las dos cosas. Todo lo que yo he profundizado, yo vengo estudiando esto desde el año 92, más o menos, es ciencia. Pero la fe me lleva a dar un paso más. Es como que es una ventana que me abre a otra realidad. Y no es que sea fantasía, porque hay muchas cosas que creemos por fe. Yo no he visto un átomo y creo en la existencia de los átomos, ¿no? O sea, es obvio, ¿no? Es algo obvio, pero es verdad lo que digo. O en las ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces, la sábana santa es un objeto muy interesante, muy, muy interesante, apasionante, porque se conjugan las dos cosas. Entonces, ¿cómo se formó la imagen y por qué existe esa imagen? Yves Delage era un médico que a inicios del 1900, él en la Academia de Ciencias de París, era agnóstico totalmente, pero comienza a estudiar las fotografías de la sábana santa y él dice, el crucificado que ha sido envuelto en esta sábana es Jesús. ¿Qué sucedió? ¡Puc! Fue expulsado de la Academia de Ciencias. ¿Por qué? Porque se atrevió a decir, ¿qué pasaba si decía esto perteneció a Alejandro Magno? No pasaba nada. ¿Qué pasaba si decía esta tela envolvió a Julio César? Pero al tú decir Jesús de Nazaret, estás llegando a decir algo políticamente incorrecto. Es decir, estás hablando de un Mm, personaje que es un divisor de aguas, ¿no? Que es Jesús. claro. Ajá. Sí, Alejandro, Rafael, perdón. Como para ir cerrando por acá, el, a ver, entonces ahora en Jueves Santo y todo lo que se viene en este fin de semana, de esta Semana Santa, ¿cuál sería tu mensaje de reflexión para todos los que estamos entre la fe y la religión, entre la fe y la ciencia?
Bueno, yo siempre digo, ojo, yo siempre he dicho que yo creo que yo creo en Dios, pero no en las religiones. ¿Ya? Y lo sigo repitiendo, y creo que mis estudiantes, mis colegas, amigos, pero esa es digamos, una percepción mía, un argumento mío. En tu caso, ¿qué mensaje nos darías ahora en estos momentos? Como tú mismo lo has dicho, estamos viviendo momentos de pandemia, momentos complejos, y muchas veces los seres humanos en momentos complejos nos acordamos de Dios, ¿no? Muchas veces, ¿no? ¿Y por qué Eh, es que nos acordamos de Dios en esos momentos? ¿Te has puesto a pensar, verdad? sí, no, puesto a pensar, siempre es un poco complejo explicarlo, pero sí, sí, todos, casi todos, pues no decir todos, ¿no? Solamente que a veces los incrédulos dicen que no, yo nunca pienso en Dios, pero me parece que todos, ¿no? Casi, pues no decir todos, siempre en algún momento pasa por nuestras mentes al tener algún tipo de enfermedad o estar expuestos, y aún, más aún con este virus que es como un fantasma, ¿no? Que no sabemos dónde está, eh, la incertidumbre, ¿no? Entonces, como mensaje final de esta charla, Rafael, ¿cuál sería no sé, tu mensaje en estos días de reflexión, ¿no? Que podríamos estar, digamos, hoy jueves, la noche, viernes, sábado, domingo, para tener un poco de tranquilidad. No sé, ¿cuál sería tu comentario final como para ir terminando el día de hoy aquí en Hablemos de Historia Bicentenario? Miren, yo les diría lo que acabas tú de decir, tranquilidad. O sea, la vorágine de estos tiempos es brutal. Y tú lo vives y yo lo vivo. En el trabajo, las conferencias, los trabajos en online, internet, la inseguridad, el estrés, la ansiedad que nos provoca todo esto, ¿no? Tú no sabes, yo tengo un amigo que le ha dado COVID, nunca salía de su cuarto, de su casa, salía a comprar pan, se mudó, volvió y le dio COVID. Gracias a Dios ya está bien, no pasó nada más. Pero se derrumbó, le dio una depresión terrible, ¿no? Porque una cosa es la enfermedad y otra cosa es el aspecto de la enfermedad emocional, que uno está absolutamente inseguro todo el tiempo. Tú y tus seres queridos, y tú y tu esposa y tus hijos y la gente que tú quieres, y tú y que no visitas a tus amigos, a tus familiares. Es terrible esto. Y ni se diga el tema de la vacuna, que es buena, es mala, no hay vacuna, oxígeno, tanque de oxígeno. Un muchacho que es mi vecino, que es mi amigo, que vive aquí a 3 cuadras, se pasó horas y horas y horas para conseguir oxígeno para su tía, su abuelita también se contagió. Él parece, me acaba de escribir, me estaba en la conferencia, me escribió diciendo, he salido negativo, gracias, y yo estaba feliz, ¿no? Pero no puedo decirle, ahora le voy a mandar un mensaje. Son tiempos de mucha inseguridad. Y yo creo que ante eso, y por eso hice la pregunta, vamos a lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? La vida y la muerte. Y el tiempo pequeño que tenemos, que se llama vida, en este espacio temporal. Y cómo la vivimos. Creo que son tiempos de, sí, de parar un poco esta vorágine y de pensar un poquito en uno mismo y pensar un poquito en las cosas fundamentales. ¿Qué estoy haciendo en mi vida? Y creo que el mensaje de Jesús en estos días, y especialmente yo, que ahorita en la noche tengo otra conferencia dentro de unas horas, eh, es poder recordar que hay un algo que va más allá, que alguien que vino a hacer el bien y a transmitirnos un mensaje que tiene una vigencia extraordinaria, ¿no? Haz el bien y no hagas el mal. Trata al otro como te gustaría que te traten a ti mismo. Cuando el Papa Francisco le preguntan cómo le gustaría ser recordado, él dijo, como un hombre bueno. Y creo que Jesús fue un hombre bueno. Creo que San Francisco de Asís fue un hombre bueno. Creo que la Madre Teresa de Calcuta fue una mujer buena. Creo que Juan Pablo II fue un hombre bueno. Entonces, yo creo que es eso, recordar que la bondad y la maldad, el mal y el bien están entretejidos en nuestra historia personal. Entonces, busquemos ver el ejemplo de un hombre que hizo el bien, que murió y que trajo un mensaje de resurrección que es de vida eterna, porque la vida no acaba aquí y ahí es justamente la fe, creer en eso, ¿no? Bueno, nada más, estimado.
Daniel, no quiero hacer una homilía porque Sí, no sé si... Rafael, antes que te vayas, dame un minuto antes que te vayas aquí, Pío Mendoza desde Cerro de Pasco, el Perú. Nos escribe y te saluda, te felicita por la brillante exposición que has tenido, pero nos señala también, ¿no? En los últimos años, sobre todo, se ha hecho evidente la fe en la Biblia y todos los objetos relacionados, ¿no? A la Biblia. Pero la fe es utilizada desde ángulos extremos, nos señala él, ¿no? Trump, Bolsonaro, Añez, entre otros, ¿no? Etcétera, que piensan como todos ellos, ¿no? Solamente estaba haciendo, Pío, una especie de... Eso sería un poco la utilización de la religión, ¿no? Y eso, al menos, y con eso quiero cerrar, y si tienes tú que algún comentario final, yo que trabajo en las guerras de independencia y los inicios de la República, precisamente la relación entre política y religión, la relación entre el trono y el altar es puntual, ¿no? Muchos curas patriotas, muchos curas realistas en 1820-21 ya eran ya fervientes defensores de la revolución y la república, ¿no? Entonces, estamos hablando de toda una época volviendo, y cierro con esto y te doy la última intervención, Rafael. ¿Cuántos segundos tiene el candidato? Claro, estamos hablando nosotros precisamente estamos hablando precisamente de una coyuntura realmente de crisis también, ¿no? O sea, las guerras de Ya. independencia también son un momento de crisis, de guerras civiles, de guerras Terrible, complejas, ¿no? todo el tiempo. Claro, precisamente, Y y México, también, lo que has dicho, ni se diga de México, ¿no? claro, México tiene esos ujú, elementos. Mira, yo te digo una frase que para mí es muy clara, ¿no? Cuando la religión se vuelve ideología, se destruye la religión. ¿Y cuál es la ideología? Es utilizarla para los fines políticos que no son propios de lo que debe ser el mensaje religioso. Ojo, tenemos la ideología nazista, fascista, comunista, etcétera, etcétera. Pero la religión también puede ser una ideología. Y cuando es instrumentalizada, se vuelve una ideología y ahí hace daño. Mira a los musulmanes, pero mira a los católicos, mira a los cristianos. O sea, nadie está exento de eso. Y para terminar, eso es la gran tentación de Adán y Eva. ¿Sabes cuál era? Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. mm, Es cuando el hombre decide qué es bueno y qué es malo. Y si es bueno matar a un judío, entonces es bueno. O si es bueno matar a un niño inocente, es bueno y se mata a un niño inocente. Independiente del tema político, ¿no? Eso se llama aborto, ¿no? Independientemente de eso, ¿no? Entonces, cuando se confunde el bien y el mal, la verdad y la mentira, seréis como Dios. Esa es la tentación, pues, hermano, del inicio de la vida, o sea, de lo que leemos en el Génesis de manera metafórica, evidentemente, ¿no? Pero real, pero real. Entonces, la religión cuando se instrumentaliza se vuelve ideología. ¿Qué pasa con la religión? Se destruye. La religión no es solamente lo externo, es lo interno, ¿no? Cuando le preguntan, y hasta si termino, ¿no? Cuando le preguntan al cardenal Joseph Ratzinger, una de las mentes más claras que fue después Benedicto XVI, ¿cuántas formas hay para llegar a Dios? Él dijo, cuántos hombres y mujeres existen. Cada uno tiene su mm. camino, ¿no? Cada uno tiene su camino. Bueno, Ok, nada más. gracias Rafael. Gracias Rafael otra vez por estar aquí en Hablemos de Historia Bicentenario. Esto ha sido un jueves particular, un jueves santo, a través de la charla de Rafael de la Piedra. Te agradecemos otra vez y esperamos contar contigo en alguna próxima oportunidad. Bien, gracias Rafael. Bien, gracias a todos que nos ven por Facebook Live y seguimos en contacto y nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves estamos con una conferencia vinculada con la historia política, filosófica argentina y chilena. Y después ya vendremos a los temas peruanos porque nos acercamos a celebrar un año de Hablemos de Historia Bicentenario. Hay una especie de, digamos, el 1 de mayo, ¿no? Celebramos un año y esperamos ya estamos llegando a los 5.000 integrantes y en Facebook también, en YouTube también estamos creciendo, en el canal de YouTube, poco a poco. Y los invitamos. Gracias otra vez, Rafael, y estamos en contacto. Cuídate. Cuídense todos. Hasta luego. Nos vemos.